Buenos días, iglesia, que el Señor le bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Contentos, alegres, bendecidos, en victoria, con salud? Amén. Gloria a Dios. Dios es grande y poderoso. Hoy le he puesto el título Dos traidores. Y uno dirá, wow, pastor, ¿cómo así que traidores? Y la Biblia sí nos habla acerca de gente que ha sido traicionada. Y yo creo que en algún momento nosotros hemos sido traicionados o escuchado de alguien que ha sido traicionado o engañado. ¿Alguna persona se puede identificar? No quiero que nos cuente, obviamente, pero ¿se ha sentido traicionado en algún momento? ¿Ha trabajado? Y no hablo necesariamente de algo, de un engaño de una pareja, puede ser en un trabajo. Que ande y hace este trabajo y te pagamos en cash y te pagamos 50 libras la hora y esto y lo otro, y después cambiaron de número de teléfono, no le pagaron y no se sintieron traicionados. Y hay tantos casos así que le engañaron y le prometieron el mundo. Gente que va y le venden a uno cosas ahí y después le den el último iPhone 14 y se lo envuelven y ¡pum!, le dan otra cosa. O pagan adelantado la mitad y después te doy tal cosa y no le dan. ¿No se han sentido traicionados? Piense un poco, ¿alguna persona se ha sentido o ha pasado, ha experimentado o ha escuchado de alguna traición o ha visto a una persona que ha sido traicionada? Yo creo que todos nos podemos identificar en algún momento. A veces también nosotros inconscientemente hemos fallado también a otras personas, porque somos seres humanos y tenemos errores. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos errores. Pero es horrible estar en la posición cuando uno ha sido traicionado. Que divulgaron quizás algo que tú le comentaste con tanta lealtad que tuviste a la persona, tanta confianza, y le dijiste, te cuento esto, pero por favor, no le digas a nadie. Y la persona dice, por supuesto, yo no le voy a decir a nadie, pero está desesperado por salir para comentarle a otro y decirle, te cuento algo, pero no se lo comentes a nadie. No, tranquilo, no te preocupes, soy una tumba, le dicen. Y de repente va la tercera persona y dice, te cuento la última, pero no se lo digas a nadie. Y de repente te llega a ti el mismo chisme que le dijiste a una persona o a dos personas o la confianza que tuviste. ¿Y cómo te sientes tú? La persona a la que yo pensé que no iba a decir. A mí me pasó una vez, solo le comenté algo, un secreto, a una sola persona. Y después, la única persona que sabía eso, y me llega a mí por otro lado el comentario que yo dije, entonces yo sabía por dónde había venido porque solamente le había comentado a una persona. Y entonces es terrible, pero creo que todos nosotros en algún momento hemos pasado eso. Y a veces cuando uno está en la posición que ha sido traicionado, dice, hasta aquí llegó esta relación, ya no más. No quiere ni ver a la persona ni en pintura, porque si lo ve, lo manda donde el Señor inmediatamente, porque dice, no lo quiero ver, porque me causó una herida en nosotros. Y qué duro que tú vengas a una iglesia y te prediquen del perdón, que te prediquen del amor. Pero pastores que me hicieron esto y me hicieron los otros, y uno te dice, ¿qué consejo podemos dar? Pregúntele al pastor Richard, a la pastora Milena, a los ancianos, ¿qué consejo podemos dar? Perdona. Así como nos perdonó Cristo a nosotros, perdona. Pero es que esto fue algo grave. Y hay veces de que nosotros, por no perdonar, no podemos seguir y dar un paso más adelante por estar cargando una mochila, una bolsa llena de dolor y recordando esa traición que recién fue hace 45 años atrás. Y hay gente que tiene cargando esas traiciones, esos engaños, esa falta de perdón y no puede vivir una vida en libertad por algo que le hicieron a uno en el pasado. Y yo quiero hablarle el día de hoy de una libertad que Cristo nos da. Y toda la iglesia sabe que Dios nos llama a nosotros a perdonar. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿No dice así la oración ejemplo? Que desde niños no la sabíamos por la iglesia, nosotros católicos o en la escuela, que nos enseñaban el Padre Nuestro, que estás en los cielos y santificado sea tu nombre, y lo sabíamos de memoria, pero no lo podíamos aplicar a nuestra vida porque no lo entendíamos. Pero ahora que entendemos, tenemos que perdonar para andar una vida en libertad. Y cuando uno perdona, eso es algo divino, porque el ser humano no quiere perdonar. ¿A quién le hacen daño y dice, ay, sí, voy a perdonarlo, qué alegría, qué gozo, ya vengo, voy a perdonar a esa persona? Nadie. Eso es algo divino que solamente Dios lo impulsa a uno.
Por eso hay iglesias a veces cristianas que no celebran la Navidad porque dicen que es pagana, no ponen un árbol, no ponen decoraciones y muchas cosas. Nosotros cuando celebramos Navidad celebramos a Cristo y Cristo es unión, Cristo es perdón. ¿Qué se celebra en la Navidad? Una cena familiar, poder invitar a aquella persona con la que quizás no te has hablado todo el año y poder sentarte y compartir una comida, la oportunidad ideal para poder estar con una persona y traer el perdón, donde las familias se vuelven a unir. Y eso es donde Dios se mueve, donde hay perdón. ¿Será que el diablo quiere que uno perdone? No. El diablo viene y le dice en el oído, ¿ya ves lo que te hizo? Ese es un mentiroso. No le hables, bórralo, bloquéalo. Dile a todas las personas lo que él te ha hecho, públicalo. Pero por el otro lado está el angelito en la otra oreja que te dice, perdónalo. Y vas a la iglesia y te dicen, perdónalo, perdónala. Y uno está a veces como esas caricaturas con ese diablo en un lado y un angelito en el otro lado y que ambos te vienen hablando. Y escuchamos más la voz nosotros del diablo que la voz de Dios. Porque escuchamos esos pensamientos que te dicen, no sirves, no vales, quítate la vida, lárgate de tu casa, rompe tu ropa, insulta, pega y te impulsa esas cosas, pero ¿cuántas veces escuchamos esa voz que te dice no lo hagas? Pídele perdón, abraza. Y hay una voz, pero la otra voz es más fuerte que te quiere atacar. Pero mientras más escuchamos esa voz nosotros, nuestra reacción va a ser más a la voz que escuchamos por el lado negativo, pero mientras más escuchamos la palabra de Dios, mientras más leemos la palabra de Dios, mientras más oramos, mientras más buscamos, mientras más compartimos la cena, mientras más estamos empapados de Dios, entonces esto empieza a crecer y empieza a dominar. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo es la manifestación de lo que está dentro. Si tu cuerpo está lleno de Dios, entonces tu reacción va a ser de la llenura de Dios. Pero si tu reacción está por dentro estás lleno de ira, de pleitos, de pornografía, de peleas, de malas palabras. Se golpea uno el dedo pequeñito que sirve para golpearlo uno en el mueble y dice, ¡ah! Y empieza a insultar porque tu cuerpo está lleno de eso y las palabras se salen y uno se avergüenza y dice, ups, perdón, no sé por qué se me fue esa palabra. Porque estás lleno de cosas que no te edifican. Estás manejando y te tocan bocina y te dice, acelera, métete o por lo que sea. Y tú bajas la ventana y dices, pasa, vuela. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está lleno de todas esas cosas. La carne. El verdadero cristiano latino se prueba en la cancha de fútbol, donde se pone uno a jugar y te dan una patada. Y tú dices, gloria a Dios, gracias por patearme. No, reacciona donde a uno a veces ve que no son cristianos. Yo no jugaba con unos hermanos de una iglesia donde yo me congregaba y me decían, ¿por qué no vienes a jugar acá? Pero juegas con esos que son impíos, me decían los miércoles. Giovanni a veces venía a jugar los miércoles en Docklands con gente que no era cristiana. Sí, hablaban con groserías y pateaban con amor. Sí, lo pateaban a uno, pero era broma. Uy, sorry, tranquilo, no hay problema. Y seguía uno jugando. Pero cuando iba a ver a los hermanos de la iglesia, se ponían cara a cara, pero no para besarse. Decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo decía, uy, el hermanito, el diácono que dice Dios te bendiga, bienvenido. Entonces es ahí donde se prueba uno. ¿De qué estamos llenos nosotros, iglesia? ¿De qué estamos llenos nosotros? Llenémonos de la presencia de Dios. Si no lee la Biblia usted durante semana, hoy la vamos a leer. Hoy vamos a leer la Biblia. Y hoy quiero que se pongan los cinturones de seguridad. Si tiene ganas de ir a orinar, espérese hasta el final. No se, así como en el cine, usted no se sale a la mitad de la película porque se pone emocionante. Hoy les voy a contar una película. ¿Han visto cuando uno ve una película y vienen aquellos que le llaman los spoilers, los que dañan la película y le cuentan todo, quién murió y quién no murió? Y uno dice que se calle, pero cuando uno no ha visto la película y lo cuenta con detalle, uno se pone, wow, tengo que ver esa película. ¿Han visto? ¿Se han dado cuenta? La Biblia está llena de películas, iglesia, cosas emocionantes. En Mateo 26 nos relata un día y una noche poderosa de todos los acontecimientos que hubo. Así que vaya buscando y me acompaña al libro de Mateo capítulo 26. Y me da un fuerte amén cuando lo tiene y no me voy a mover de Mateo 26. Vamos a quedarnos en Mateo capítulo 26, pero vamos a leer bastante. Me digan un fuerte amén, por favor, cuando lo tienen.
Y vamos a ver de aquella a Mateo 26 y vamos a leer primero el versículo 14 al 16. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Jesús venía de haber sido ungido en Betania, de aquel milagro tan hermoso, de aquel que le ungieron a Jesús con un perfume que valía mucho dinero. Y Judas, como nos explica la palabra, que él era ladrón y sus ojos estaban puestos en el amor al dinero. Por eso se fue donde los principales sacerdotes y le dijo: ¿cuánto me darían ustedes si yo les entrego a Jesús? Y le dijo: 30 ciclos de plata. Hay muchas cosas que dicen que son como 200 libras, como 300 libras. No era mucho el dinero. Pero esa persona que a él no le importaba nada, estaba con Jesús, había visto que estaba siendo ungido en Betania y a él no le importaba nada, porque él no lo veía a Jesús como Dios. ¿Y qué quería? Traicionarlo. Eso es una traición. Rompió los principios de lealtad ante una amistad. Obviamente tenían que ocurrir estas cosas, pero Jesús, siendo Dios, a él lo traicionaron. Y pensamos que a nosotros no nos van a traicionar. La carne va a traicionar. Vamos a sufrir traición en diferentes partes donde vayamos. La cosa es que, ¿qué hacemos nosotros después de una traición? Hay gente que se quedó estancada y dice: lo que pasa es que me traicionaron, me engañaron, no me pagaron, me pasó esto y aquí quedé. Por culpa de él o de ella o de esa compañía o de esto y de lo otro, me quedé en lo que yo estoy. Y Dios no te ha llamado para que tú te quedes ahí. Esas fueron escuelas que nos enseñan a nosotros a madurar para salir adelante, para ser mejores. Como decimos nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y venimos a una iglesia a recibir una palabra para levantarnos, iglesia, y para recordarle a la iglesia que el único que te puede perdonar, el único que te va a extender la mano, el único que nunca te va a traicionar es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Eterno. Judas estuvo con Jesús, era uno de los 12, pero su corazón estaba lejos de él. Aunque suene fuerte, iglesia, nosotros, no solo Restauración, la iglesia cristiana en general, el venir a una iglesia no nos va a salvar. Es nuestra relación con Cristo. Entonces yo tengo una buena relación con Cristo, pero no vengo a la iglesia. No, porque si tienes una buena relación con Cristo, la buena relación con Cristo te va a impulsar a venir a la iglesia, a compartir con la iglesia, a recibir y saber de que hay poder en la iglesia. Con los hermanos juntos, compartir la cena es hacer memoria. Jesús se reunió con ellos y les dijo: haced memoria de mí al hacer esto, y hacerlo varias veces constantemente. La Santa Cena se puede hacer hasta en la casa, con tus amigos, con tus invitados. Recordemos a Jesús. Y se puede hacer, eso es importantísimo, iglesia. Judas estaba con Jesús, pero su corazón estaba lejos de él. Judas había visto los milagros de Jesús. Judas lo había visto a Jesús caminar sobre las aguas. Judas había sido uno de aquellos de que Jesús le dijo: dales de comer a los 5,000. Fue los que vio los milagros. Y nosotros vemos milagros, sabemos quién es Dios, pero ¿será que nosotros en verdad hemos aceptado en nuestro corazón y podemos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Dios no busca perfección. Si le digo levante la mano el perfecto, no hay ninguno, empezando desde mi persona. Ninguno de nosotros somos perfectos, somos perdonados, que es diferente, que queremos ser mejores, que fallamos, por supuesto, todos nosotros fallamos y fallaremos día a día. Pero nosotros tenemos que sacudirnos, recordar quién fue el que nos llamó, nos perdona y salir adelante. Si has fallado muchas veces, hoy es el día para que te levantes una vez más con una decisión y decir: hoy decido seguir a Cristo. Amén. Después de que Judas ya había hecho su trato de aquellas 30 piezas de plata, ahora en ese mismo día, Jesús se reúne con los discípulos para tener la Santa Cena, que anhelaba tanto compartir esa Santa Cena, anhelaba este día
compartirla con ustedes, dice. Y en los versículos más adelante, del versículo 17 al 21, Mateo 26, no me voy a salir de Mateo 26, todo esto ocurre en el mismo día. Jesús primero le dice, Judas detrás de cámaras se va donde los sumos sacerdotes y dice, ¿cuánto me dan ustedes si le entrego a Jesús? 30 ciclos de plata, perfecto. Ya tenía él ese plan macabro, ya lo había puesto a trabajar por dentro. Ahora Jesús le dice, muchachos, vamos a tener la Santa Cena, vayan a tal lugar, sigan a ese hombre y vamos a tener la Santa Cena en ese lugar. Verso 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Qué terrible escuchar eso. O sea, una gran cena en el lugar que Dios había preparado, una mesa más bonita que esta mesa está linda, bonita, como lo es siempre para la Santa Cena, pero una mesa hermosa. Y por eso nosotros, ¿qué hacemos con el último domingo de cada mes con compartir la mesa? ¿Por qué la hacemos así, que ponemos frutas y otros elementos para poder compartir? Para no estar cada uno con una silla por allá en cada esquina o con los sándwiches, sino que podamos estar alrededor de la mesa y aquí poder conversar, poder tener esa coinonía, esa hermandad. Es importante. Entonces Jesús hace una linda cena y en esa cena empieza a decir, ¿saben qué, muchachos? Les digo, hoy uno de ustedes me va a entregar. Qué terrible noticia escuchar. Es como que uno se para y dice, ¿saben qué? Uno de ustedes me va a engañar hoy. Inmediatamente uno dice, no, yo no. ¿Cómo se? Pero sabe de que Jesús nunca se equivoca. Y lo que él dice es verdad. Uno de ustedes me va a entregar. Y es terrible. Esa persona que tú pensaste que nunca te iba a engañar, que nunca te iba a traicionar y te traicionó, duele. Porque fue la persona que menos pensabas. Por eso le contaste tú un secreto y esa persona lo divulgó. Y perdonar a esa persona que rompió ese secreto es duro. Por eso dije, el perdonar es divino. La gente te dirá, eres un tonto, eres una tonta. ¿Cómo se te ocurre hablar con esa persona después de lo que te hizo? No, si tú no haces nada, yo sí voy a hacer, porque la venganza es dulce. Dice, tú le dices, no, hermano, ya Cristo me perdonó. Así como dice, Cristo me ha hecho libre, las cadenas se rompen cuando cantas. Entonces tú entiendes. Y cuando uno ve, dice, ¿por qué? ¿Por qué puede estar así esa persona después de una traición? Porque solamente es Jesús. No hay otra cosa. Las personas te dirán, ándate de viaje, ándate a otro lugar, olvida. Si lo tienen ahí ese dolor, pero solo Jesús puede sanar y trae sanidad interior. Verso 22 al 25 de Mateo 26 dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Mateo le decía, Señor Jesús, ¿soy yo? Señor, le decía ahí, todos empezaban, Juan, ¿soy yo? ¿Te imaginas el miedo? Porque tú lo sabes todo, yo no puedo ocultar, tú conoces mi corazón. A lo mejor soy yo el que te va a engañar, el que te va a traicionar. ¿Soy yo, Señor? Y preste la atención porque el 22 dice, ¿soy yo, Señor? Y el 23, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Hay una diferencia entre los otros 11 y lo que Judas dice. Los otros 11 le dijeron, ¿soy yo, Señor? Porque lo reconocía Jesús como Señor de señores y como Rey de reyes y como Dios. Mientras que Judas le dice, ¿soy yo, maestro? Y hay una diferencia. Me acuerdo una vez Richard predicó y dijo acerca de qué Jesús sirves tú. Porque no es el mismo Jesús. Si todos dicen, yo creo en Jesús, pero tu vida no me muestra
de que ese Jesús ha cambiado tu vida, entonces ese Jesús no es el Jesús que yo sirvo. Porque el Jesús que yo sirvo cambia vidas, transforma, renueva. Pero Judas, no, Judas lo vio como un maestro, lo vio como un rabí. Y sus ojos estaban puestos en otras cosas. Él veía milagros, pero no veía a Jesús. Hay gente que ve pastores, pero no ve a Dios. Idolatra al hombre, pero no ve a Dios. Puedes ir a una iglesia por un hombre, pero no por Dios. Y ese es el problema. Uno viene a la iglesia, uno lee la Biblia, uno ora y uno ora por Dios, por agradecimiento. Cuando tú entiendes eso, entonces tú te vas a regir en medio de la lluvia, vas a danzar en medio de la lluvia, en medio de los problemas, vas a agradecerle a Dios, porque sabes de que eso es momentáneo y lo que viene es mejor. Imagínate esa cena y Dios dice, uno de ustedes me va a entregar. Pero Judas le dijo, soy yo, maestro. Y yo quiero que reconozcan, iglesia, ¿a qué Jesús servimos nosotros? Al único y verdadero, al todopoderoso. Ahora, hemos visto el primer traidor, Judas. Y ahora acompáñeme el segundo traidor. Está en el mismo Mateo 26, verso 30 al 35. Y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y habían terminado su cena y se van al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Siempre el explosivo de Pedro, ¿no? ¡Ja! Aunque todos te nieguen, yo nunca. Ese sería el colmo, yo nunca. Yo acá estoy sacando pecho. Estaban los 11 y 12 discípulos y Pedro sale, yo nunca, Señor, nunca, nunca. Estos quizás sí, porque son traidores. Judas, ese que moja el pan ahí en la sopa que estás tomando. Pero yo nunca. Y lo que le responde Jesús. Verso 34, Jesús le dijo, mirándolo a Pedro que sacaba pecho, que estaba delante de los 11, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Imagínate, en ese momento cómo se sentía. Yo nunca. ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo nunca? ¿Cuántos matrimonios no están delante del cura, sacerdote, padre, pastor, registros y dicen hasta que la muerte nos separe, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad? Al año siguiente no lo soporto, ya no puedo. ¿Y las promesas que hicieron? ¿Cuántas personas dijo, te estoy diciendo yo, esto nunca va a pasar? Y pasa. ¿Cuántas veces pasan estas cosas? Pedro dijo, yo nunca. Y ahí estuvo Pedro. Y le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que cante el gallo 3 veces, me negarás. 3 veces lo iba a negar. Estas 2 declaraciones pasaron en la misma noche. ¿Qué noche? ¡Qué tremendo! ¿Has visto esas películas cuando empieza la introducción, como la introducción que les he dado yo hoy de Judas yendo donde el sumo sacerdote y le dice cuánto me das por Jesús? Y ves la película y ves a ver que está la cena y están comiendo y le dice, este Judas es el que me va a engañar. Después Pedro saca el pecho y todas estas emociones que ocurren en la película, y la noche todavía no termina. Pero ahora ya Dios dio 2 declaraciones acerca de Judas y acerca de Pedro. Y después de todo eso, de que él sube al monte de Getsemaní a orar, y ustedes saben la historia, que Pedro estaba durmiendo y los hijos de Zebedeo también estaban durmiendo, y a la tercera vez de que los ve le dice, ahora descansad, que ha llegado la hora del Hijo del Hombre donde será entregado. Ahora ya llegó. Y ahora el verso 46 al 50 dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. No le dijo Señor, le dijo maestro.
¿Por qué no lo reconocía como Dios? Y el verso 50, y Jesús le responde, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. La única persona en la Biblia a la que Jesús le llama amigo es a Judas. No se lo dijo a ninguno de los otros discípulos. Al que le iba a entregar. Si fuera nosotros diría, qué tonto, ¿cómo se le ocurre decirle amigo? ¿Cómo le dices amigo a esa persona que te traicionó? Porque es algo divino. Porque solamente en Dios nosotros podemos ser libres de verdad. Podemos nosotros perdonar. Y ahí se cumple lo que Jesús dijo, uno me iba a entregar. Mateo 26, me salto al verso 69 al 75. Y eso es lo último que voy a leer de Mateo 26, del 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Jesús había sido arrestado. Uno de los principales sacerdotes le dice, en el nombre de Dios, di quién eres tú, ¿eres el Hijo de Dios? Y él le dijo, tú lo has dicho. Y le dijeron, ha blasfemado. Lo escupieron, le tiraron puñetes, se burlaron de Jesús. ¿Y dónde estaban los otros discípulos? ¿Dónde estaría Judas presenciando todas esas cosas? ¿Dónde estarían los otros 10? Pedro estaba ahí, dice el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Será que en ese momento Pedro estuvo sacando pecho, como había sacado unas horas antes, cuando dijo de que iba a escandalizar en esa noche cuando lo iban a entregar? Que el primero que saltó y dijo, yo nunca estaría ahí presente con ese fervor, con esa fuerza. No, porque el verso 70 dice, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dice. O sea que la criada lo que había dicho, tú también estabas con Jesús Galileo. No le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y entonces lo avergonzó delante de todo el mundo. Se sintió el avergonzado y respondió fuerte, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Eso es lo que Pedro le decía. Y el verso 71, saliendo él a la puerta, o sea, ya estaba escapándose, dice, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Le empieza a decir esto. ¿Y qué responde Jesús? Pero él negó, verso 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Qué terrible, 2 veces ya había negado Pedro. Verso 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Porque su manera de hablar había cambiado. Quizás le dijo, yo no he estado con él, Dios te bendiga. Tu manera de hablar habla que tú habías estado con Jesús. Se le había impregnado lo que Jesús, el tiempo que había estado con Jesús. Y el verso 74 dice que Pedro dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Otro evangelio, porque es contado por los otros evangelios, dice que Jesús volteó a mirar a Pedro. ¿Te imaginas que cante el gallo? Yo nunca. Yo creo que la imagen de Pedro ante Jesús, y yo nunca la veía cuando veía con ojos de amor a Jesús, mientras ya estaba ensangrentado, lleno de escupidos, abofeteado, y voltea a mirarlo y el gallo canta 3 veces. Dice que Pedro en el verso 75, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque quizás dijo, yo fui el primero que dije, yo nunca lo negaría y fallé siendo humano. Nosotros siendo humanos también hemos fallado muchas veces. Muchas veces hemos dicho nosotros a Dios, esta vez sí te voy a seguir. Esta vez sí me comprometo contigo.
Esta vez sí voy a buscar más tu rostro. Esta vez sí voy a dejar aquellas cosas que a ti no te agradan. Esta vez sí, Señor, y no lo hemos hecho. Pero llega el momento donde nosotros también tenemos que llorar amargamente y pedirle perdón a Dios. Acá nos habla la Biblia acerca de 2 traiciones, pero tomaron 2 decisiones diferentes. Vemos lo de Judas, que a él no le importó porque él no lo veía a Jesús. Después dice que se arrepintió, obviamente. O no que se arrepintió, agarró y tiró la plata y dijo, eso no me importa. Y le dijeron, esa es la plata tuya, si quieres lo que quieras con esa plata. Pero Pedro se arrepintió. Todo esto ocurre en una noche. Después, cuando Jesús resucita, se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿te acuerdas la última conversación? No, Jesús no le dijo eso. ¿Sabe lo que dijo? Pedro, ¿me amas? Imagínate, después que la última conversación que tuvieron había sido, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Ahora se acerca y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo. Tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Al final, cuando le hace la tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Pedro se acordó de la última conversación y dijo, ¿para qué voy a decir yo algo que solamente Dios conoce en nuestros corazones? La vez pasada dije, yo nunca te negaré. Y lo negué. Ahora me está preguntando Jesús que me ama, apacienta mis ovejas. Por eso dicen de que cuando Pedro murió, esto no lo dice la Biblia, cuando lo crucificaron, él no quería ser crucificado de la manera como fue crucificado Jesús, sino que fue en forma de X, porque no era digno de morir de como Jesús había muerto. Entonces, es así porque la vida de él cambió. Yo le invito, iglesia, a que nos pongamos de pie hoy. Hoy es un buen día para nosotros poder compartir la cena. Pero antes de compartir la cena, poder reflexionar nosotros. Poder reflexionar nosotros en qué posición, en qué situación nos encontramos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Nos han traicionado a nosotros, pero nosotros también hemos traicionado nosotros de una u otra manera a Dios inconscientemente. Hemos desobedecido y desobedecemos. Pero ¿qué actitud tomamos nosotros ante esta situación? Hay una sola actitud, el arrepentimiento. Pedro lloró amargamente, reconoció y vio que se había equivocado, pero estuvo ahí. Iglesia, yo le invito a que en esta noche, en esta tarde, cierres tus ojos y que medites tú, ¿cómo estás delante del Señor? Cuando Él hace la cena, le dice hacer esto en memoria de mí y que participemos de la cena. Pero recordar nosotros a Jesús y que no tomemos la cena indignamente, como dice 1 Corintios 11, sino recordando a aquel Jesús. Y con los ojos cerrados, visualiza ese Jesús que los invita a comer a los discípulos, pero ya había uno que lo había engañado. A ese Jesús que sube al monte a orar para interceder por nosotros y los encuentra durmiendo los discípulos, como muchas veces nosotros estamos dormidos. Y Jesús le dice, la carne es débil, el espíritu está dispuesto. El espíritu quiere adorar a Dios. El espíritu quiere más de Dios. El espíritu anhela más de Dios. Quiere más de Dios. Por eso estás aquí, porque tú quieres más de Dios. Pero la carne es débil. Y hay una lucha constante, una enemistad, dice Gálatas, entre la carne y el espíritu. Y están luchando constantemente. Pero es tiempo de alimentarnos del Señor, de reconocerlo en todos nuestros caminos, en el medio del desierto, en el medio de la abundancia. Glorificar el nombre de Jesús en todo tiempo. José en Egipto, él estuvo en los 7 años de escasez, pero también estuvo en los 7 años de abundancia y nunca se olvidó del Dios poderoso, de los sueños que Dios le había dado cuando él estaba con su papá y sus hermanos, cuando él era un joven de 17 años y contaba los sueños y la gente se burlaba de sus sueños y lo querían matar.
y lo vendieron y fue traicionado por sus hermanos. Y pasaron muchos años él en Egipto, pero cuando ya fue mayor, él no tuvo rencor con sus hermanos. Él quería reencontrarse con su padre y mandó llamar a su hermano, a su papá. Se quedó con Benjamín, el hermano menor, y mandó a llamar a su papá. Y ahí llegó, trajo a su padre, a Jacob. Ya estaba anciano, ya estaba mayor, pero el reencuentro, él no pudo aguantar más, José, y empezó a llorar de alegría, de gozo. Había vuelto a nacer. Así cuando tú vienes ante ese Jesús que es Señor, no un Jesús de una estampilla, no un Jesús solamente de un libro, sino al eterno, al alfa, el omega, el principio y el fin, como lo describe el Apocalipsis, el Cordero inmolado. Cuando tú llegas delante de ese Jesús, cuando tú llegas delante de aquel Jesús, hay gran gozo a tu corazón. Cuando una persona arrepentida llega delante de Él y le dice: Señor, yo he fallado. Así como Pedro lo negó, nosotros también hemos negado, hemos cometido errores. El no hacer el bien es pecado. Sabiendo hacer el bien y no hacerlo es pecado. Y Dios está llamando no a justos, sino a los que se arrepienten delante de Él y vienen: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Y preséntales tus cargas de aquellos que te hicieron daño, de aquellos que te engañaron, que te traicionaron, que te golpearon con palabras o físicamente y marcaron tu vida, que un grito quizás dañó parte de tus emociones y dijiste: no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar. Pero cuando vienes a través de Jesús, entonces Dios te dice: perdona lo que aquí estoy yo, perdona lo que yo extiendo mis manos, perdona lo que yo seco tus lágrimas, perdónalo porque yo soy el que te sostengo, perdónale y perdónala porque soy yo la fortaleza tuya. Y es ahí donde Dios empieza a levantarte. Jesús aparece donde Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y así Jesús se aparece delante a ti y te dice: te amo con amor eterno, dice el Señor, que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos hemos sido engañados, traicionados en algún momento. Muchos han superado esa situación, pero hay otros que todavía no. Y ese dolor del pasado que lo vienes cargando, quizás por meses o por años, es tiempo de dejarlo con confianza delante del Señor y decir: hoy perdono, hoy me desligo, hoy desato a aquella persona de mi juicio y me declaro libre en el nombre de Jesús. Y que tú ahí en oración puedas decir: perdono por ese error, por aquella falta, por lo que me hizo aquella persona. Así la persona no esté con vida, pero quedó cosas en tu vida que te dañaron. Perdónalos, perdona. Hoy es un gran día para perdonar a los que te traicionaron, a los que te engañaron, a los que te humillaron, a los que te faltaron. Hoy es un gran día. Por eso Dios ha otorgado a la iglesia una autoridad y un poder. Y la iglesia eres tú y yo cuando se reúnen. Dice: donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo. Dice: mira cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque acá hay bendición y vida eterna. Efesios 1 habla del poder dado a la iglesia, y es cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se levanta, donde hay un poder de Dios que se desata. Esta es la iglesia de Dios. No lo mires como una escuela, no lo mires como un salón donde comen los niños de primaria en esta escuela. Este lugar es rentado para el servicio del Señor hoy. Y por lo tanto, nosotros tomamos autoridad sobre este lugar en el nombre de Jesús. Y tú eres vaso de barro y la presencia de Dios que está en ti empieza a crecer porque has sido alimentado con la palabra de Dios. Y sube un olor grato y un perfume agradable delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, como ese perfume de alabastro puro, de nardo puro.
cuando se rompió ese alabastro y sale ese perfume y llenó la habitación, así sube una adoración. Apocalipsis 4 habla de los ancianos que arrojan coronas delante de Dios, y es la iglesia que mientras está en la tierra, pero estamos aquí, pero no pertenecemos a esta tierra, sino pertenecemos a ese lugar celestial, porque ahora somos llamados hijos de Dios y ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios Todopoderoso. Y cuando la iglesia le adora, entonces su gloria se manifiesta, los cielos son abiertos, su gloria se establece sobre la iglesia, y Él seca tus lágrimas, y Él trae perdón de los pecados, como dice Hechos 10:47, el perdón de los pecados sobre la iglesia. Y cuando recibes el perdón, hay libertad. Y aquí donde está el Espíritu de Dios, iglesia, hay libertad. Por eso hoy vamos a adorarle como si fuera la última cena, porque no sabemos el día ni la hora, pero hoy adórale, adórale con todo tu corazón y cántale a todo pulmón y con lágrimas en tus ojos, aquel que venció en la cruz, aquel que fue escupido, aquel que le pusieron corona de espina, aquel al cual se burlaron, pero Él te mira con ojos de amor y te dice a ti: yo te amo. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Esta puede ser el último servicio, hoy puede ser la última adoración.